Ok, ya, ahora sí creo que ya está grabando. Entonces, lo de la musiquita al principio de las clases, pues obviamente no lo voy a grabar porque cuando los ponga en YouTube me va a botar el copyright y capaz me bajan el video, entonces ustedes sin clases, así que no nos conviene. Bien, a ver, les comparto mi pantalla. ¿Dónde está? Listo. Y a ver, entonces estaría cargando ahorita mi pantalla. Lo que quiero hacer ahora es bueno, ya más o menos hemos hablado un poquito de arreglos, de array list. Eh, Vamos a hacer ejercicios hoy día con array list. Vamos a manejar lo que es herencia. Entonces, quizás algunos yo entiendo por el tema de que también doy clases en intro, entonces sé que algunos docentes no llegan a ver lo que vendría a ser herencia, ¿no? No es su culpa, ¿no? No es su culpa, simplemente es de que por el tema del cronograma y todo eso, eh, no les llega a dar el tiempo suficiente, ¿no? A menos de que a ustedes los exploten, ¿no? Que eso es otra cosa. Pero eh, entiendo que quizás muchos tengan dudas con lo que es herencia, con lo que es polimorfismo, tal vez clases abstractas, interfaces. Entonces, exclusivamente me han dicho las docentes, la Lisen Leti y la Lisen Rosemary, de que repasemos eso, ¿no? Los ejercicios que les he mandado, que son los que vamos a intentar terminar de resolver hoy día, hablan un poquito acerca de lo que es herencia, así que nos conviene repasar tal vez esos conceptos antes de que los apliquemos. ¿Listo? ¿Qué podemos nosotros decir acerca de lo que es herencia? Herencia, a ver dónde está. Me voy a crear un Paint, ¿no? Como no tengo pizarra, pues un Paint, el fiable Paint, para ir escribiendo ahí cositas, ¿no? Conceptos. Conceptos en cristiano, ¿no? Porque memorizar del libro, pues no sirve, sí, pero la cosa es que lo entendamos, ¿no? En palabras normales. ¿Qué podemos decir nosotros de la herencia? Herencia. La herencia básicamente nosotros la conocemos como tal vez compartir algo con una siguiente generación, ¿no? Por algo así. Nosotros ubicamos herencia cuando tal vez nuestros abuelitos ya están mayores y empiezan a decir, ok, tú te quedas a uno de sus hijos, tú te vas a quedar con esta porción de la casa, al otro se quedará con la tienda, yo qué sé, ¿no? Cosas así. Entonces, es fácil entenderlo por ese sentido de que herencia es algo con lo que hemos tratado muchas veces, ¿no? Pero quizás en programación no lo entendamos de todo. Básicamente es lo mismo, ¿no? Básicamente herencia es compartir conocimiento, compartir características, ¿listo? Entonces, eso es lo primero que tenemos que decir. Compartir o conocimiento y características. ¿A qué me refiero con esto? Importante, ¿no? Importante. El conocimiento es otra forma de decir tal vez comportamiento. Comportamiento. ¿Listo? Y al decir nosotros comportamiento, automáticamente tenemos que pensar en que estamos hablando de métodos. Y al decir características, automáticamente tenemos que pensar que estamos hablando de atributos. ¿Listo? Entonces, herencia básicamente es eso, compartir conocimiento. Cosa de que las futuras generaciones también puedan realizar alguna tarea, también puedan tener alguna característica que los destaque desde esto. ¿Ok? Ahora, en programación, ¿qué podemos nosotros decir con respecto a la herencia? Podemos decir que todos los métodos definidos en una, acá entre comillas, superclase, serán heredados a las, entre comillas, clases hija. ¿Listo? Entonces, eso sería algo como un concepto que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Voy a hacer acá una clase sencillita, ahorita vamos a manejar un ejemplo, una clase A. A ver, una clase A
Y a esta clase A le voy a poner que tiene un método, un public void saludar. Y acá, por ejemplo, hace un hola mundo, ¿no? El clásico. Si ustedes no han hecho hola mundo, entonces tendríamos que preocuparnos, porque es el saludo de todo programador. Entonces, vamos a hacer un hola mundo. Acá, un saludar, así de sencillo. Como ven, me compila sin ningún problema. Sin ningún problema. Y esta clase A ya tiene este conocimiento. Entonces, acá, por ejemplo, yo le quiero dar una característica. Private, int, yo qué sé, código sys, ¿no? Por decir, quiero guardar ese código sys. Y hago su constructor, public A, y le digo que por defecto el código sys va a ser 0000. Bueno, 0, ya. No puedo poner más 0 porque es un int. Entonces ahorita, no se preocupen, no tiene sentido todo esto que estoy haciendo, simplemente quiero que vean cómo es que funciona la herencia como tal. Acá estoy definiendo un atributo. ¿Eso qué quiere decir? Una característica de la clase A. Algo que destaque a la clase A del resto. ¿Qué he hecho acá? Un método saludar, ¿no? Un simple hola mundo. Entonces, esta clase A ahora tiene un nuevo conocimiento, que es saber saludar. Tarea sencilla, tarea muy simple, ¿no? ¿Qué pasa ahora si yo escribo una clase B? Una clase B. Entonces, esta clase B la voy a dejar completamente vacía, o sea, va a ser solo el nombre, esqueleto, no tiene nada, así. Y como ven, me compila, ¿no? Me compila. Pero ¿qué pasa si es que yo quiero hacer que B herede el conocimiento y las características de la clase A? Sencillo. Le indico acá, mediante una palabrita especial, extends A. ¿Eso qué quiere decir? Que B va a heredar todas las características y conocimiento que tenga la clase A. Compilamos y automáticamente me genera esa flechita. Pero fíjense, no tiene nada. No tiene nada. Automáticamente me compila, pero yo no he escrito ningún método. ¿Qué pasa si ahora yo decido crearme un objeto de la clase B? Si se fijan acá, le echo doble clic para ver sus características y me dice, la clase B tiene un código sys. Y yo asustado, ¿no? Yo ahí todo asustado entro en pánico y digo, ¿en qué momento le he puesto un código sys? Si mi clase está vacía, ¿no? No hay nada. Ni aire debe haber acá, ¿no? Entonces todo vacío. Me sigue compilando. Vuelvo a crear, tal vez ha sido un error, ¿no? Tal vez ha sido un error. Y si se fijan acá, le echo clic derecho y me dice, no hay métodos accesibles. Pero acá arriba dice heredado de A, ¿no? Heredado de la clase A. Y está el método saludar. Si le hago clic, hola mundo. Entonces, yo no he definido, ay caray, yo no he definido ninguna clase de comportamiento para B. Está vacía esa clase. Pero puede realizar esta tarea de poder saludar, ¿no? De decir hola mundo. ¿Por qué? Porque le estoy indicando que B va a heredar todo el conocimiento y todas las características de A. Entonces fácilmente puede hacer todo lo que sabe hacer A, ¿no? Porque A le está heredando ese conocimiento, le ha enseñado. Y B no necesita volver a escribir lo que ya sabe. Así que no habría ningún problema. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si es que yo me he olvidado y escribo acá un public void saludar? Mismo nombre. Y acá pongo un system out println. Hola mundo desde B. ¿No? He modificado la tarea. He modificado la tarea. Pero si analizamos acá los dos códigos de las clases, la clase A tiene un método llamado saludar. Saludar.
La clase B tiene un método saludar también. Mm, Pero acá yo le estoy indicando que B tiene que heredar todo el conocimiento que tiene la clase A, ¿no? Entonces le estoy diciendo, todo lo que sepa hacer A, automáticamente B lo va a saber hacer. Entonces uno dirá, ¿por qué motivo yo estoy cambiando esto? Entonces, va a haber casos, va a haber situaciones en la que en una jerarquía de herencia, ustedes piensen esto, como que, por decir, su papá sabe hacer carpintería, ¿no? Sabe hacer carpintería, tiene ese conocimiento. Entonces ustedes en una familia, por decir, de 5 hijos, son 5 hermanos, les ha enseñado a todos y cada uno a hacer carpintería. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, digamos, el hijo menor le gusta hacer carpintería y hace electricidad más? Entonces, como que él está aumentando su parte, está haciendo como que su propia implementación al trabajo, ¿no? Al método, a lo que ha heredado, al conocimiento que ha heredado. Entonces, en este caso, B dice, ok, yo sé saludar, pero voy a saludar mejor, ¿no? Le voy a decir desde dónde estoy saludando, desde B. Entonces, aquí ya está haciendo como que su pequeña modificación, su pequeño aporte. Por lo tanto, en Java va a ser como que un conflicto, ¿no? Va a ser como que un conflicto, porque Java sabe de que B está heredando este conocimiento, pero B está generando también su propio conocimiento y lo está mejorando, está haciendo su propia versión, por así decirlo. Entonces, si nos fijamos acá, creo un nuevo objeto, y aquí ya me sale el void saludar, ¿no? El método saludar. Pero aquí también me sale otro void saludar. Y quiero que lean eso, a ver si se puede alcanzar a leer, espero se vea. Dice redefinido en B. Eso es algo muy importante. Cuando trabajemos en herencia, herencia nos va a permitir a nosotros compartir mucho conocimiento con las clases hijas, ¿no? Con las siguientes generaciones. Pero ¿qué pasa? Eso no implica que la clase hija esté obligada a usar la implementación del padre, ¿no? Puede hacerlo mejor, puede hacerlo peor, puede que no quiera hacerlo, ¿no? Puede que no quiera hacerlo. Entonces, va, va a tener que redefinir el método. Entonces, redefinir el método en programación se llama sobreescritura. ¿Listo? Entonces, eso muy importante, anótenselo. Ahorita también en el Paint voy a ir anotando. Entonces, acá si yo pongo void saludar, me dice hola mundo desde B. ¿Qué pasará si aprieto en el otro, en el que pusimos la primera vez? Hola mundo desde B, nuevamente. A ver, otra vez voy a limpiar todo para que vean de que es verdad. Saludar. Hola mundo desde B. Entonces, acá espero que se llegue a notar lo que estoy intentando hacer. He ejecutado el método. Este de acá, este que estoy señalando con mi mouse, el que está con azulito, sería el saludar que hemos definido en B. Es decir, es el conocimiento que tiene B en este momento. Y este de acá, void saludar, es el que le ha enseñado su papá, ¿no? La clase A, la clase padre. Pero cuando yo ejecuto lo que le ha enseñado la clase padre, automáticamente me muestra el conocimiento que tiene B en este momento. Que tiene B en este momento. ¿Por qué sucede eso? Tienen que ustedes verlo como si fuera una linterna. Entonces, acá y acá, me voy a poner esta flechita. A ver, ahí, para que quede más o menos el mismo esquema. Entonces nosotros acá tenemos A. Y acá nosotros tenemos la clase B. Súper sencillo. En A hemos definido lo que vendría a ser el método saludar. ¿Verdad? Hemos hecho ese método. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Cuando yo he creado un objeto de la clase B y lo he ejecutado, el método saludar, ¿qué sucedería? Es como si yo acá estuviera apuntando con una linterna.
¿no? Voy a tratar de dibujarlo hacia pulso, no me critiquen. Entonces, ay, caray, le voy a poner aquí un poquito más. Up, up, up. Entonces, con esta linterna estoy tratando de iluminar, ¿no? Estoy tratando de iluminar. Era que lo ponga con amarillito, ¿no? Los brillos, pero bueno, ahí está, ya, amarillito. Entonces, con esta linterna estoy tratando de iluminar desde abajo. ¿Por qué? Si yo me creo un objeto B, tendría que iluminar desde ahí. Piénselo de esa manera. Tendría que iluminar desde ahí. Entonces, ¿cuál es mi objetivo con esto? Ay, caray. Esto que se queda en blanco, esto con negro. ¿Cuál es mi objetivo con esto? Buscar el método saludar. Quiero saber dónde está. Entonces, como yo estoy intentando alumbrar desde B, buscando el método saludar, en B no encuentro nada. Por lo tanto, la luz atraviesa. Y llego a A. Y llego a A. Entonces, en A pregunto, ¿hay un método saludar? Sí. Entonces, es como que A hace tope y evita que la luz pase. ¿Por qué? Porque existe el método saludar, entonces, ¿qué hace? Lo ejecuta. Y es la clase A, la clase del papá, la que va a responder. ¿Qué sucedería si es que estuviera el método saludar en la clase B? Entonces voy a intentar copiar esto, era que haga un copy-paste antes, cuando lo tenían sin dibujar. Acá. Acá la clase A. Bien. Me he olvidado aumentarle letra. A. Esta es la clase B. Y acá estaría el método saludar, ¿no? Que hemos definido. Estoy volviendo a escribirlo todo porque me he olvidado copiar. Entonces aquí tiene su método saludar. Y acá tiene su... Uy. Acá tiene su método saludar, la clase A. Y la clase B también tiene su propio método saludar. Entonces, nuevamente, es como si nosotros apuntáramos con una linterna, pop, pop, pop. Acá la voy a tratar de dibujar más rápido. Pop, pop, pop. Y ahora alumbro desde aquí abajo. Pop, pop, pop. Y yo lo que quiero, lo que estoy buscando es el método saludar. Uy. ¿Qué va a suceder? En esta ocasión, como ya he definido el método saludar en la clase B, hace sombra. La luz ya no debería pasar desde ahí. ¿Y qué hace? Ejecuta este. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros creamos métodos que tengan el mismo nombre en un esquema de herencia, siempre va a tratar de revisar de abajo hacia arriba. Entonces, si yo estoy buscando el método saludar en B, primero va a revisar todos y cada uno de los métodos. Si lo encuentra, genial, lo ejecuta. Si no lo encuentra, pues va a ir a la clase padre a ver si lo tiene. Si ella no lo tiene, pues va a ir a su padre. Y si no lo tiene, a su padre. Así hasta que en algún momento termine. ¿Listo? Entonces esto sería como que una delegación de la tarea. Va a intentar preguntar hasta que alguien le responda. Si lo responde a la primera, pues genial. Si no, va a intentar subir y subir en la jerarquía uno por uno. ¿Listo? Aquí pongo el concepto de sobreescritura. Sobreescritura. Listo. Entonces acá, sobreescritura, de definir un método, vendría a ser en un esquema de herencia. En un esquema de herencia sería reemplazar el conocimiento heredado. Reemplazar el conocimiento heredado. Podemos cambiarlo, podemos mejorarlo, podemos empeorarlo, no hay problema. Pero el punto es de que nosotros lo estamos modificando, estamos cambiando ese conocimiento. ¿Listo? Y no se olviden de esto de la linterna, ¿no? De la linterna, importante. Si el método existe en varias clases,
siempre va a tratar de tomar el primero que encuentre desde abajo. ¿Listo? El primero que encuentre desde abajo. Ahora, hagamos un pequeño ejemplo, porque esto ya sería, digamos, la idea de herencia. La idea de herencia. No me acuerdo con qué grupo era, creo que era con el grupo 3 que manejamos un ejercicio, un pequeño ejercicio que era de equipos, ¿no? De equipos. Bueno, esto sería equipo, qué tonto. Acá, equipo. Y equipo. ¿Ya? Entonces manejábamos un ejemplo que era de un equipo y que este equipo tenía jugador, ¿no? Yo les decía, hagamos de cuenta que este es un equipo de fútbol. Los equipos de fútbol, ¿de cuántos se componen? 22, 23 jugadores, más o menos, ¿no? Pero si se ponen a pensar, jugador, cuando a ti te dicen jugador, ¿piensas automáticamente en un jugador de fútbol? Porque recuerda, hay jugador de básquet, hay jugadores de tenis, hay jugadores de rugby, de fútbol americano, hay un montón de jugadores, cada uno con sus distintas eh, sus distintas habilidades, ¿no? Que no me salía la palabra. Por lo tanto, jugador, si se dan cuenta, es como que algo muy general, algo que yo no podría decir con exactitud. Ah, ya, cuando dices jugador, pues hablas exactamente de futbolistas. No es tan cierto. Lo mismo pasa con esto, ¿no? Cuando digo equipo, ¿equipo de qué? Puede ser equipo de programadores, por decir, ¿no? No necesariamente tiene que ser un deporte. Equipo de fútbol, de ajedrez, equipo de natación, ¿no? Por lo tanto, acá equipo también es algo muy general. Así que cuando se topen con ese tipo de problemas, automáticamente les están sugiriendo herencia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque jugador, es verdad, yo le puedo dar mucho conocimiento a esta clase, pero va a llegar un momento en el que va a depender mucho de qué tipo de jugador estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, si estoy queriendo reclutar jugadores de fútbol para un equipo de fútbol, no voy a poner un jugador de básquet o un jugador de voleibol. Entonces ahí está una restricción, ¿no? ¿Verdad? Así que esto, jugador, lo voy a ir borrando. Puedo decir yo de que todo jugador, ¿qué me interesaría saber del jugador? Por ejemplo, su nombre, private string nombre, ¿no? Eso es algo que sí puedo asegurar que todos los jugadores tienen, ¿no? Tienen su nombre, o aunque sea un apodo por lo menos, no algo con qué llamarlos. Puedo decir tal vez que me interesa saber su edad, ¿no? La mayoría de los deportistas, de los jugadores, manejan su edad como método para saber en qué momentos retirarse, ¿no? Entonces, el tema de la edad sería un dato interesante. Private int edad. ¿Por qué no? Y luego podemos decir que tengan como una especie de currículum de todos los equipos en los que han estado con anterioridad. Private, equipos anteriores. Ahora, para hacerlo un poquito más interesante esto, yo puedo asegurar con exactitud, ok, tú eres un jugador de fútbol, has tenido 5 equipos eh, en tu historia. Así puedo decir. Puedo asegurar que todos los jugadores van a tener, todos los jugadores de fútbol van a tener 5 equipos en toda su vida, o los de básquet, o los de vóley. En realidad no sé, puede que tengan un solo equipo para toda su vida, puede que hayan pasado por 30 equipos, yo qué sé, ¿no? Hay cosas bien raras a veces. Eso de ahí ya es una sugerencia para que nosotros utilicemos ArrayList, ¿ok? Acuérdense muy bien de que cuando me hablan de muchos datos, es decir, de una colección de datos, y conozco con exactitud cuántos son, el tamaño, a ojo cerrado debería ser una regla. ¿Listo? Salvo alguna condición excepcional, debería ser una regla. En este caso, como yo no puedo asegurar con certeza cuántos equipos anteriores ha tenido este jugador, lo que más me conviene es utilizar ArrayList.
Ahora, ¿cómo es que funciona ArrayList? Si recuerdan, cuando estábamos avanzando en lo que es arreglos, en arreglos teníamos que nosotros decir de qué tipo queríamos el arreglo, ¿no? Un arreglo es una contenedora de muchos objetos. Así que yo tenía que avisarle qué objetos quiero guardar ahí. Lo mismo va a pasar con esto. ArrayList es una contenedora de muchos objetos, pero yo le tengo que avisar qué objetos quiero guardar ahí. ¿Cómo le aviso? Con el diamante. Mayor, menor. O bueno, es creo menor, mayor, ¿no? Que ya estoy divagando. Entonces, dentro de este diamante, yo le tengo que decir qué tipo de objeto quiero guardar. En este caso, como nuestra intención es mencionar los equipos anteriores, este sería un ArrayList de equipo. Enter. Hacemos el constructor, public jugador. Y le digo acá que todo jugador, cuando lo creo, necesito saber su nombre, necesito saber su edad, y de momento nada, ¿no? Entonces, cuando un jugador empieza su carrera, pues no ha tenido ningún equipo antes. Así que aquí simplemente guardo la información del nombre. Ahí. Guardo la información de la edad. Y como el jugador recién está saliendo a la luz, no ha tenido ningún equipo con anterioridad, anteriores. Esto también, importante, como acá estamos manejando una colección, que es un ArrayList, la forma de declararlo es esta, ¿no? Es esta. Decir que es un ArrayList, decir qué tipos de datos quiero guardar en esta lista y darle un nombre, ¿no? Acá, ¿qué hago? Manejo el mismo nombre y le digo que va a ser una nueva colección, un new ArrayList, y accedo al constructor, paréntesis, vacíos, ¿no? En blanco. Eso sería todo por en esta clase. Ah, bueno, acá ArrayList me está riñendo, que me estoy olvidando. Cada vez que nosotros queramos utilizar ArrayList, tengo que hacer un import. java.util.arraylist. Listo. Ahora sí compilamos. ¿Qué más puedo decir? Puedo decir que todo jugador juegue, por decir, algo sencillito, algo para continuar con el ejemplo, ¿no? Esto no es ningún enunciado, simplemente quiero que lo noten. Puedo decir que todo jugador, public string, ¿no? Que me diga a qué está jugando, jugar. Ahora, y aquí espero que me puedan responder si es que me están entendiendo. Aquí estoy haciendo el esquema de un jugador, ¿no? De un jugador que tiene su nombre, su edad y todos los equipos en los que ha participado antes. ¿Cómo podría ser este método? Que me indique a qué está jugando. ¿Alguna sugerencia? ¿Qué dicen ustedes? Pueden activar sus micrófonos, ¿no? No muerdo. No les voy a reñir, ¿no? ¿Cómo podría implementar este método? Para entender la pregunta, Uzi, ese método, ¿qué hace de nuevo, por favor? Por ejemplo, si fuera un jugador de fútbol, simplemente quiero que me responda, estoy jugando fútbol, por así decirlo. Si es un jugador de básquet, que me diga, estoy jugando básquet. ¿Cómo podría yo implementar esto acá? Estamos en jugador, ¿no? Puede ser si está dentro de la edad en que no están jubilados. Ya, a ver. Adalid por lo menos tiene una idea, ¿no? A ver qué me dicen. José dice un return. Ya, return. Madai dice instance of. Comparar con eso. Ok. Pero ahorita si se dan cuenta, ¿qué es lo que conozco? A jugador, la información del jugador. Vivian dice pedir el deporte como parámetro. ¿Ya? Darle un parámetro. Ok, puede ser, ¿no? Puede ser una solución. Puedo decirle aquí, yo, en edad también puede ser no tan menor ni tan mayor. ¿Ya? Exacto, o sea, ya están entendiendo más o menos el concepto. La solución fácil, por así decirlo, el camino fácil sería decir acá deporte, ¿no? ¿A qué estás jugando?
y que me diga return, estoy jugando al A más deporte. O sin el A, ¿no? Ya, compilamos. Y como ven, funciona. ¿Listo? Entonces yo me creo acá mi jugador, que sea Pedro, y que tenga 20 años, por así decirlo. Y le digo que Pedro, que es un jugador, ¿jugador de qué, Pedro? Yo acá le puedo poner, ay, que la voz ya no me alcanza, puedo ponerle fútbol. Y me dice, estoy jugando fútbol. Si yo acá le pongo básquet, estoy jugando básquet. Si yo acá le pongo, yo qué sé, boli, estoy jugando boli. No, pues este es, yo qué sé, este es el heredero de Hércules, ¿no? Puede todo, sabe todo, le da bien a todo, ¿no? En realidad no debería ser así, ¿no? Cada jugador debería especializarse solo en un deporte, porque así es como funciona la mayoría de las veces. Así que manejarlo como un parámetro, si bien nos ayuda a resolver el problema, es bastante libre, bastante peligroso también. Porque ¿qué pasa si yo acá le pongo cualquier macana, ¿no? Estoy jugando a, yo qué sé, comida. Estoy jugando comida. ¿Qué pasa si yo acá le pongo otra cosa? No sé, árbol. Es bastante peligroso, ¿no? Es bastante peligroso. Es ahí cuando surge que nosotros decimos, bien, todo jugador debería poder jugar, debería saber hacer esta tarea. Pero si nos damos cuenta, acá en la clase jugador, como ya les mencionaba antes, es como que muy general. Yo no puedo saber con exactitud qué tipo de jugador es este. Puede ser un futbolista, puede ser un basquetbolista, un tenista, yo qué sé. Pero en este momento no estoy seguro de cómo realizar esta tarea. Por lo tanto, yo sí sé que todos los jugadores deberían poder hacer esta tarea. Lo que no sé es cómo. Es ahí cuando entra el método abstracto. Pop. Podemos implementar un método de deportes. A ver, ¿cómo sería eso? Entonces, mientras sigo explicando esta idea, y su compañero Ariel tal vez nos explica su idea, al decir nosotros abstract, estamos diciendo bien, todos los jugadores deberían poder jugar, ¿no? A su deporte, al deporte que han escogido. Pero yo, en este momento, no sé cómo van a realizar esa tarea. ¿Por qué? Porque depende de qué tipo de jugador sea. Sea futbolista, sea basquetbolista, tenista, lo que sea. Pero va a depender de cada uno de ellos. Es como decir acá que nuestros padres hubieran tenido el sueño de practicar algún deporte, pero por cuestiones de X o Y motivo no han podido. Entonces, ¿qué hacen bien? Cuando yo tenga mis hijos, les voy a inscribir al deporte que ellos quieran. Entonces, tal vez su hija le gusta, yo que sé, le gusta el básquet. Entonces, dale, entras al básquet, pero vas a poder practicar un deporte. Su hijo tal vez le gusta, yo que sé, le gusta el ajedrez. ¿Por qué no? Entonces, él va a poder jugar un deporte. ¿Cuál deporte? El ajedrez. Entonces, su papá, en este caso, la clase jugador, es como que tuviera este sueño de que puede jugar. Pero en este momento no sabe cómo, no puede. ¿Qué va a hacer? Cuando tenga sus hijos, les va a decir, ok, yo no he podido hacer funcionar esto, es tu turno de que lo hagas. Si intento compilar esto, me va a reñir y me va a decir, en el momento en el que tú definas un método abstracto, la clase debería volverse abstracta y compila. Por lo tanto, acá es como si yo estuviera nuevamente haciendo un sueño, como una promesa. Y estoy diciendo, ok, todos los jugadores
van a poder jugar. Lo que no sé es cómo. Y es ahí cuando entra la clase abstracta, por decir futbolista. Digo, la clase concreta. Y esta hereda de jugador. Vengo acá. Pop, 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 pop. Todo esto lo quito. Entonces ahora le estoy diciendo, ok, todo futbolista va a poder tener el conocimiento y las características de un jugador. Lo está heredando. Si trato de compilar, ahora me riñe, ¿no? Entonces, hace rato veíamos con las clases A y B, que era como que un pequeño ejemplo, que sí compilaba, pero en este caso no compila y me dice, futbolista no es abstracto o no está sobreescribiendo el método jugar de la clase jugador. Entonces, revisemos. ¿Qué es sobreescribir? En un esquema de herencia sería reemplazar el conocimiento heredado. Allá. Entonces, acá, si me fijo, ¿dónde estamos? Acá jugador me está heredando este conocimiento. Me está diciendo de que yo voy a poder jugar. Lo que no me está diciendo es cómo. Entonces, acá, futbolista le dice, ok, me han dicho de que yo tengo que saber jugar. Lo que no me han dicho es cómo. Entonces, en este caso, como estamos manejando un string, porque es como una pequeña simulación, voy a decir, estoy jugando fútbol. Porque es lo que debería ser, ¿no? El futbolista debería jugar fútbol. Ni modo que juegue al ping pong. Entonces, eso es otra cosa. Y, bueno, acá ya me están dando otros problemas, pero no era lo que quería llegar. Acá, como futbolista ya está generando su propio conocimiento, está poniendo como que su propio toque a esto que era jugar. ¿Qué va a suceder? Va a suceder esto. Lo que está, a ver, cuadrito de rojo, acá para encerrarlo, va a suceder esto. Como ve, en este caso la clase futbolista ya sabe cómo jugar, entonces cuando yo quiera ejecutar esa tarea, va a ejecutarlo desde B. ¿Por qué? Porque en su clase padre, que era jugador, se ha quedado en una simple promesa, en un simple sueño. No ha podido completar esa tarea. Pero B sí lo ha logrado. Es decir, la clase hija, la clase futbolista, sí lo ha logrado. Ahora, ¿qué pasa acá? Algo que debí tal vez mencionar antes y que se me ha pasado. Intento compilar y ¿qué me sale? Me dice el constructor jugador, el constructor de la clase jugador, no se le está aplicando los parámetros dados, por así decirlo, ¿no? Los tipos dados. Lo que se requiere, dice, es un string y un int, pero no se han encontrado argumentos. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Por si alguno quería leer el error, puedo buscarlo también en internet, tal vez ahí lo expliquen un poquito mejor. Básicamente lo que nos dice es, acá en jugador, tú estás diciendo que en el constructor sí o sí necesitas dos valores. A ver que esto se organice. Sí o sí necesitas dos valores. Entonces acá futbolista tiene que de alguna forma rendir cuentas al que le está enseñando, ¿no? Al que le está pasando ese conocimiento. Entonces la única forma de, digamos, como decir, retribuir un poco, es que el constructor de esta clase, futbolista, le pase esta información a jugador. ¿Y cómo es que le va a pasar? ¿Cómo es que se puede comunicar un hijo con su padre? Con super. Esa es la forma en la que se puede comunicar una clase hija con su clase padre. Entonces, al decir super, a ver, esto lo voy a anotar, estamos llamando al constructor. Así, cuando decimos super y paréntesis, estamos llamando al constructor. ¿De quién? De la clase padre. Listo. Entonces acá, como a la clase padre le estoy diciendo que tiene dos parámetros, aquí de alguna forma yo tengo que conseguir esos dos parámetros, ¿no?
Entonces, futbolista dice, bien, como yo no tengo esa información, la voy a pedir. Nombre y edad. ¿Qué va a pasar acá? Como futbolista está heredando conocimiento de jugador, lo único que le pide a cambio, jugador, ¿no? El único precio que le está pidiendo es de que le mande los parámetros necesarios al constructor. Eso es el único cambio que le hace. Entonces yo acá le digo, bien, clase padre, te voy a mandar el nombre y la edad. Y ahora compilamos y funciona. ¿Listo? Entonces esa parte no se olvide. Usar super es una forma de comunicarse con la clase padre. ¿Listo? A ver acá, ¿dónde está? No, esto ya lo tenía. Acá. Escribimos. Super, ahí que se quede en rojo para decir de que es algo distinto. Y esto lo voy a agrandar un poquito más. Nos permite comunicarnos en un esquema de herencia con la clase padre. ¿Eso qué quiere decir? Que utilizando super podremos ejecutar el constructor, podremos ejecutar métodos e incluso acceder a atributos. Si, esto es dependiendo del encapsulamiento, ¿Listo? Ahorita vamos a hablar de eso también. Uy, no sé qué pasó acá. ¿Listo? No, acá, ya. Entonces, dependiendo del encapsulamiento, nosotros vamos a poder acceder a los atributos usando super. Pero usando super también podemos acceder al constructor e incluso a métodos. Entonces, aquí quiero que vean algo interesante. Acá se han fijado lo que les decía, ¿no? El método saludar en la clase B, ahorita estamos en la clase B, ha hecho su propia versión, ¿no? Hola mundo desde B. Pero, ¿qué pasa si quiere como que unir el conocimiento que tenía de A con este nuevo conocimiento que él está generando? Entonces, si yo quiero ejecutar el método de la clase A, sencillo, digo super, punto. Recuerden, con el super nosotros podemos acceder a los métodos también. Saludar. Compilamos. Como ven, me compila. Me voy a crear acá un método, digo un objeto, y ejecuto el método saludar. Y como ven, acá está. El conocimiento del padre, que ha sido accedido a través de la palabra super. ¿Dónde está? Acá como ven, super, conocimiento del padre, y este sería el conocimiento del hijo. Y lo que me bota el conocimiento del hijo. ¿Listo? Así que super nos va a permitir a nosotros, si es que tuviéramos la necesidad de hacerlo, acceder a métodos o incluso atributos de la clase padre. ¿Qué más? Acá también es importante que les diga de que cuando el constructor de la clase padre, en este caso, por decir acá, la clase jugador requiere de forma obligatoria parámetros, ¿no? Esta es una clase padre. La clase hija, su primera instrucción, ya les he dicho, esto sería como que, bien, yo te estoy dejando herencia, te estoy dejando conocimiento, y el único precio que te voy a dar, te voy a pedir es que tu primera instrucción en el constructor sea que me mandes parámetros para mi constructor. Es lo único que les digo. ¿Qué pasa si acá yo me olvido y le pongo el super después? ¿No? Soy un hijo ingrato. Entonces me creo aquí una variable, le pongo 5, me creo un string, b igual cadena vacía. Si trato de compilar esto, miren como en la vida real he sido todo un hijo ingrato y estoy dejando para el último momento lo que vendría a ser ayudar a mi papá, ¿no? Lo único que me ha pedido es que le dé este conocimiento y yo no le estoy haciendo caso. Entonces, si yo quisiera, digamos, generar más variables acá en mi constructor,
las tengo que poner de forma obligatoria debajo. Compilamos y como ven, ahora, ¿listo? Entonces, a ver, hasta ahí compilamos esto. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? ¿Dónde está? A ver, ¿qué cosas me estaban diciendo? A ver, Ariel me dice donde podamos aumentar cierto deporte que no ocurra. ¿Ya? Yo creo que en este caso el sistema de herencia es lo más adecuado para manejar, porque cada futbolista, cada jugador debería saber implementar por sí mismo esta tarea, ¿no? No debería depender de un parámetro, porque depender de un parámetro lo hace muy libre, ¿ok? Y si manejamos, digamos, una lista de deportes permitidos, es como que sería una solución posible, pero es como que esa lista igual puede ser vulnerable, ¿no? Yo le puedo meter ahí cualquier cosa. Luego, a ver, Adalí dice, Auxi, si en la clase padre te pide otros datos en otros métodos, la clase hija tendría que mandar en un solo súper todos los datos, ¿ya? Este súper, como les digo, es como rendir cuentas, como el pequeño precio que estoy pagando por acceder a todo el conocimiento de la clase padre. Este súper solo lo tengo que aplicar para el constructor, para el constructor. Si otro método que he definido después requiere atributos, entonces, como me está heredando ese conocimiento, yo no necesito nada. No necesito mandarle nada. Por ejemplo, acá, yo qué sé, quiero saber public boolean es menor a, y acá le pongo otra edad, ¿no? Simplemente para que tal vez vean un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces quiero saber si este jugador es menor a otra edad, ¿no? A una cierta edad. Entonces aquí sería boolean res, return res. Ahí. Este es un pequeño ejemplo simplemente para que lo note. Entonces digo, si mi edad es menor a esta otra edad que me estás preguntando, uy, entonces mi respuesta va a ser true. Mi respuesta va a ser false. Un ejemplo sencillito. Y como ven, me compila. Ahora, ¿qué sucede acá? ¿Qué pasaría en futbolista? ¿Tengo ese método? ¿No tengo ese método? ¿Tengo que usar super? ¿Por qué tendría que utilizarlo? Si me está heredando todo ese conocimiento, yo ya lo tengo. Compilo. Por ejemplo, acá me creo a nuestro querido amigo Pedro, que tenga 20 años. Y como ven acá, el único conocimiento que tiene la clase futbolista es jugar. Pero jugador le está heredando el método es menor. Y acá si se fijan el otro dice es definido. Entonces, si yo quiero ejecutar este método es menor y le paso acá una edad, por decir 30 años, me dice que true. ¿Por qué? Porque Pedro, como tiene 20 años, obviamente es menor a 30. Entonces, es como que cumple, ¿no? Esa condición. Y cierro. ¿Listo? Después, a ver, ¿y cómo utilizamos el array list? ¿Ya? Ahorita vamos a charlar de eso, con los ejercicios que les he mandado. Clarísimo, ya. Entonces, qué bien, lo han entendido. ¿Listo? El super nos beneficia en ese sentido. Acá lo único que tendríamos que tener cuidado es de que el constructor, su primera instrucción, que me trabo, sería rendirle cuentas a su papá, ¿no? ¿Cómo? Con super. Y listo. Es lo único que tendríamos que hacer. De ahí, si ya necesitamos más cosas, las tenemos que poner debajo. Ahora, una cosa más. Esto sería lo que nosotros conocemos como clases abstractas, ¿no? No voy a profundizar con lo de equipo porque creo que ya se ha entendido. Lo que dice Ariel, dice, entonces en cada herencia no hay que olvidarse de poner el super. Sí, depende. Depende mucho. Acá, ¿dónde está? Acá, ¿por qué yo he puesto el super en el constructor? Porque acá, jugador, es como que mi papá lo único que me estaba pidiendo es estos dos datos. Es lo único que me estaba pidiendo. Y a cambio me estaba dando todo este conocimiento. Entonces, lo único que tendría que hacer es no olvidarme de poner el super. Si es que, acá por ejemplo, el constructor de A
no recibe parámetros, no tiene nada. Y el constructor de B ni siquiera lo he creado. Si se fijan acá, public B, no le voy a poner nada, está en blanco. Y me sigue compilando. Ay, ¿por qué? Porque por defecto es como si fuera una línea invisible, se crea esto, super. Es como si esa línea, cuando yo pongo esto, extends, es como si todo esto se creara por defecto, como si fuera invisible. Todo esto. Uy. Es como si todo esto fuera invisible, así como ustedes lo ven. El constructor de la clase y automáticamente se pone super. Es como si automáticamente sucediera eso. ¿Qué es lo que sucede? Como acá A, mi papá, no requiere más información, no requiere más datos, B está cumpliendo con lo que ha pedido. A no necesita nada, entonces yo no le estoy mandando nada. Por eso es que funciona. ¿Qué sucede acá con jugador? Jugador sí necesitaba información. Entonces, futbolista, si no hace esta instrucción, es como que el jugador le va a decir, no, pues si tú no me estás queriendo ayudar, yo tampoco te voy a ayudar. Y se corta todo. ¿Ok? Así es como lo tienen que pensar. Es por eso que esto, si le quito el constructor, sigue funcionando. ¿Por qué? Porque es como si fuera invisible. Es como si todo esto se creara por defecto y fuera medio invisible ahí adentro. ¿Ok? Por eso es que si el constructor de la clase padre no requiere conocimiento, no habría ningún problema. Ok, comprendido entonces. Auxi, una consulta en la clase B. Ujú. ¿Acá? Sí, si nosotros llamamos, necesitamos un método de la clase padre, usted puso ahí, por ejemplo, super.saludar, ¿no? Que está llamando de la clase A. Ujú. Eh, pero nosotros lo necesitamos en nuestro código de B, ¿no? Entonces por eso lo llamamos y te pidiera algún dato, un número, en el public void saludar de clase B, tendríamos que meter por computadora el dato, digamos, numérico y tenemos que declarar una variable y guardarlo como this.igual para luego ponerlo a saludar. A ver, creo que te estoy entendiendo. Por decir acá, public void mostrar número, ¿no? Y acá un int n. Y aquí un system out. A ver, Te lo voy a hacer super fast, no se asusten. Y acá por decir, si es que yo quiero llamar a super, no sería saludar, mostrar número. Si trato de compilar eso, bueno, primero que me he equivocado en el nombre. Si trato de compilar esto, me va a decir, ok, tú quieres usar este método, ¿no? Quieres utilizar este método. Pero este método requiere de un parámetro. Entonces, si yo quiero utilizarlo, le tengo que decir qué parámetro es. Por ejemplo, un 5, ¿no? Un 5. O recibirlo tal vez acá como información adicional. Entonces, eso depende. Lo único que se puede decir es de que acá este método mostrar número requiere un número. De dónde lo consigas es lo de menos. Como parámetro, que tú lo hayas calculado, por decir acá en medio has hecho como que operaciones matemáticas o que sepas de que siempre va a ser un 5, ¿no? Dependiendo del ejercicio. No importa cómo lo consigas, la cosa es de que tú acá le mandes de alguna manera. No sé si por ahí va tu consulta, pero Sí, Auxi, por ejemplo, ese 5 yo lo quisiera mandar haciendo correr el objeto, ¿no? En public void, entonces tendría que poner, digamos, int n en el public void saludar de clase B. Ahí tendría que poner int n y dentro de este método poner this punto, digamos, número y luego ponerlo dentro del paréntesis de mostrar número. O sea, ¿es obligatorio hacer eso o lo podría pasar directamente? Me pasan el dato con el nombre de n y lo copio directamente dentro del paréntesis de mostrar número. sí puedes mandarlo directo. Puedes mandarlo directo. Así. Ah, perfecto. Gracias, Oxy.
Así, como ves, compil. Sí, sí, puedes pasarlo directo, no habría ningún problema. ¿Ok? Es como ejecutar métodos nomás. ¿Listo? En tiempo de ejecución, dice Erwin. Sí, es verdad. A medida que lo ejecutas, puedes ponerlo igual. Ahora, ya que me estoy quedando sin tiempo, esta parte era fundamental que lo comprendiéramos. Quiero poner un ejemplo más, y que es un ejemplo clasiquísimo, pero es algo que nos ayuda muchísimo a entender lo que vendría a ser el siguiente nivel de abstract. En este caso, véanlo ustedes como una pirámide. A ver dónde está. Vean ustedes como si fuera una pirámide. Y acá abajo, bueno, esto está en 3 niveles. Acá abajo están las clases concretas. Clases concretas. Acá en medio están las clases abstractas. Entonces, ¿qué vendría acá arriba? ¿Qué vendría en la cima? Algo que sería bajo muchas restricciones. Esto, si nos fijamos, las clases abstractas, algunas cosas que nosotros podemos hablar con respecto a esto es que tienen métodos, a ver, tienen métodos, tienen atributos, tienen constructor, ¿listo? En las clases abstractas, ¿qué podemos decir? Si nos fijamos acá, esta clase abstract, ay caramba, que le estaba haciendo clic muchos datos. Si nos fijamos, esta clase es abstracta. He podido poner atributos. Tiene un constructor. Tiene esto que acabamos de conocer que es un método abstracto. Y tiene esto que es un método normal, ¿no? De toda la vida. Un método normal que realiza una tarea y súper sencilla. Y por herencia pasa a las clases hijas. Esto de aquí, bueno, también me he olvidado mencionar, poner un dato. Es instanciable. Ahorita vamos a hablar de ese último punto. ¿Qué podemos decir de las clases abstractas? Las clases abstractas también tienen métodos, también pueden tener atributos, también pueden tener constructor, un poquito más, tienen lo que vendrían a ser los métodos abstractos, que es como que algo nuevo, y una cosita más que también ahorita la voy a explicar, que no son instanciables. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero que no son instanciables? Ustedes han visto que me he podido crear acá un nuevo futbolista, ¿no? Le he dado datos, valores, y el método de jugar me ha funcionado. ¿Qué pasa con Abstract? Le echo clic derecho y no me deja crear un jugador. Entonces yo digo, pues ya mi BlueJ está mal, ¿no? Me tengo que descargar otra versión. Lo pondré en código. Jugador, J1, va a ser un nuevecito jugador llamado Luis y que tenga 25 años. Punto y coma. Le doy Enter y me dice jugador es abstracto y no puede ser instancial. Esa es una de las cosas por las cuales las clases abstractas tienen tal vez un poquito de poder y por las cuales son muy utilizadas en esquemas de herencia. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de jugador y del método jugar, ¿no? De este método jugar. Nosotros decíamos, si hablo de un jugador y le digo jugar, ¿qué me tendría que responder? Que está jugando fútbol, que está jugando béisbol, fútbol americano, rugby, golf. ¿Qué se supone que me debería responder? Entonces nosotros decíamos, este método va a depender mucho de qué tipo de jugador sea, para que me diga su respuesta correcta. Por lo tanto, yo sé que todos los jugadores van a poder jugar.
Lo que no sé es cómo. Eso lo vuelve abstracto. Entonces, eso de abstracto implica de que existe el concepto, pero yo para poder utilizarlo, para poder, digamos, generar comportamiento, tengo que hablar específicamente con los que sí saben jugar, que son las clases hijas. Este de acá no sabe jugar, entonces no me sirve. ¿Para qué me sirve? Para moldear las clases hijas. Entonces, eso es es un detalle muy importante cuando nosotros trabajamos con clases abstractas, de que las clases abstractas prácticamente sirven como molde para herencia. Entonces, esto es como si fuera un molde. No nos sirve para utilizarlo en programas, nos sirve como moldes para las clases hijas, las que vienen después. Básicamente es eso, es como un molde, ¿ok? Como cuando nosotros hacemos queque, no podemos hacer un queque si no tenemos el molde. ¿Qué es al final con lo que vamos a disfrutar, con lo que nos vamos a comer? El queque. ¿Y el molde de qué nos ha servido? Nos ha servido de ayuda nomás, ¿no? De soporte. ¿Listo? Entonces tienen que verlo algo así las clases abstractas. Las clases abstractas vendrían a ser el molde, aquello que nos ayuda a construir todo lo que venga después. ¿Listo? Y en la cima, acá en la cima, viene, espero que entre esta vaina loca. A ver, vienen las interfaces. Listo. ¿Cómo es que funcionan las interfaces? Las interfaces, en realidad, son aquellos que proveen de las nuevas características a las clases abstractas. ¿A qué me refiero con esto? Las interfaces tienen métodos abstractos, tienen la característica de que no son instanciables, no tienen constructor. Uy. Ay, caramba. No tienen constructor. ¿Qué más? Bueno, creo que de momento es lo único que deben saber. En las interfaces también se pueden poner constantes finales, ¿no? Finals. Pero eso no lo vemos mucho, así que simplemente como dato. Por lo tanto, las clases concretas sabemos que son aquellas construibles, todas las que podemos, todas las que hemos venido usando desde intro. Las clases abstractas son como que una especie de combinación de interfaces y clases concretas. Puedo ponerle métodos, puedo ponerle constructor, atributos, métodos abstractos, pero no son instanciables. Las interfaces no tienen atributos. Las interfaces, a ver, mejor lo anoto así para que ustedes también puedan después investigarlo y salir un poco de dudas. No atributos, salvo sean constantes. ¿Listo? Salvo sean constantes. ¿A qué me refiero con constante? Por ejemplo, si estamos haciendo una calculadora y yo pongo un método, digo un atributo que sea el número pi, con ser un atributo implica que posiblemente haya métodos getters y setters. Entonces, ¿ustedes piensan que el número pi va a cambiar en el futuro? ¿Qué dicen? ¿Creen que pi cambie? Tendría que ocurrir una catástrofe inmensa, ¿no? Tendría que estructurarse toda la matemática para que cambie. Entonces, eso es a lo que se denominan constantes. ¿Listo? La constante pi, la constante e, la constante, ¿cuál más hay? La constante sigma, creo que hay, el número áureo, cosas así, ¿no? Más que todo para la matemática. Por lo tanto, eso ya para un poquito salir de dudas, las interfaces tienen todas esas características. Entonces acá, a ver dónde está. El ejemplo más fácil para entender lo que son las interfaces es figuras geométricas. ¿Listo? Figuras geométricas. Figura geométrica. Entonces, ¿por qué figura geométrica vendría a ser una interfaz? ¿Por qué tendría que ser una interfaz y no una clase abstracta?
¿O por qué no tendría que ser una clase concreta? Piénsenlo de esta manera. A ver, esto lo voy a compilar porque de momento no tengo nada. Piénsenlo de esta manera. A ver, ¿dónde está? Un espacio en blanco. Ya no tengo. Piénsenlo de esta manera. Yo pongo un cuadrado, ¿no? Un cuadrado de toda la vida. Sabemos nosotros que eso es una figura geométrica. Y digo que de base tiene 4. Como es un cuadrado, implica que todos sus lados son iguales. 4, 4, 4. ¿Qué le puedo pedir a esta figura geométrica, a este cuadrado? Una de las utilidades a las que se le saca más provecho es pedirle perímetro y área. Listo. Entonces, ¿qué puedo decir yo acá? A este cuadrado sería muy sencillo pedirle el perímetro y el área. ¿Qué características puedo sacar de este cuadrado? Puedo sacar que tiene, por decir, el tamaño de un lado, ¿no? Tamaño, lado, ¿no? Esto sería como que una característica. ¿Qué pasa, pero, si yo hablo de un triángulo? No, bueno, en este caso me ha salido, creo, medio equilátero. Lo voy a poner así para que no confundan. En este caso, el triángulo, ¿cómo lo podemos interpretar nosotros? Podemos decir que su base, en este caso, que valga 2 y que tiene una altura de 4. Altura 4. Por lo tanto, yo puedo decir que todo triángulo puede manejar su base, su altura, y además puedo también pedirle, ¿por qué no?, que me calcule el perímetro y el área. ¿Qué pasa si hago con un círculo? En el caso del círculo, ¿qué cosas podemos mencionar? Podemos decir que desde el punto medio hasta acá tiene un radio de 2. Entonces, esa sería una característica, manejar el radio. Radio, importantísimo. Podemos incluso manejar lo que vendría a ser el centro, ¿no? El centro del círculo, la coordenada. Podría funcionar. Pero al mismo tiempo puedo decir que es necesario conocer su perímetro y el área. Por lo tanto, aquí he puesto 3 figuras geométricas distintas y he notado algo. Que todas tienen esto. Que en todas yo puedo, de alguna forma, o debería, ¿no? Debería, eso es importante. En todas debería poder conocer el perímetro y el área. Y ahora ustedes piensen en una figura geométrica, cualquiera. Por ejemplo, no sé, el terreno de su abuelita, por ejemplo, en su casa, por ejemplo, el lote de su casa, por ejemplo, yo qué sé, un libro, ¿no? Un libro que es medio rectangular. Todas esas que, bueno, pasadas a un plano en 2 dimensiones, representarían una figura geométrica. Un pentágono, un hexágono, la figura geométrica que ustedes se les imaginen, todas ellas, por más distintas que sean, comparten ese conocimiento de perímetro y área. Ahora les pregunto, ¿ustedes conocen alguna figura geométrica de la cual no puedan calcular el perímetro y el área? Yo creo que por más de que lo piensen, no van a encontrar una. ¿Por qué? Es la palabrita que estaba utilizando antes. Todas las figuras geométricas deben poder sacar el perímetro y el área. Es como una obligación casi. Entonces las interfaces nos ayudan a eso. Prácticamente obligan a que se implemente un método. Entonces acá yo digo, bien, la figura geométrica en este caso es algo general, es algo abstracto, que yo no puedo decir con exactitud a qué figura geométrica me refiero. Pero sí puedo decir de que de alguna forma, no sé cómo, me deberían poder calcular el perímetro. Punto y coma. Que de alguna forma deberían poderme calcular el área.
y compila. Entonces yo acá, esto también es algo importante y lo voy a anotar, las interfaces, las interfaces solo definen métodos. Salvo el caso de las constantes, ¿no? Que es medio como que excepcional, ¿no? Pero por defecto las interfaces solo definen métodos. Solo los definen, solo prometen, ¿no? Solo definen, no construyen. Entonces acá, cuando nosotros hablamos de jugador, he hecho exactamente lo mismo. He prometido, he definido de que todos los jugadores deberían poder jugar. Entonces, ¿por qué esta no puede ser una interfaz? Interface. Bueno, acá, interface. Compilo. Ah, bueno, esto no. Acá esto. Uy, control Z. Compilamos. Si se fijan ahí, si yo trato de volver jugador una interfaz, automáticamente me van a empezar a salir errores. ¿Por qué? Yo no puedo tener atributos, salvo les dé un valor y los vuelva constantes, que eso no va un poquito con la materia. Entonces no puedo tener atributos. No puedo tener atributos. Lo comento. Esto de acá también lo voy a comentar. Intento compilar nuevamente y me dice, como es una interface, no puedes tener constructor. No puedes. Entonces, a ver, lo voy a comentar de nuevo. A ver, lo voy a comentar. Esto me dice acá, Interface Abstract Methods no puede haber una implementación. O sea, todos los métodos que tú quieras definir en la interface no pueden tener una implementación. No pueden tener código. Simplemente tienes que mencionarlos. Entonces, como ven, si automáticamente yo lo cambio a una interface, me va a empezar a reñir de todo y de nada. ¿Por qué? Por estas condiciones. ¿Dónde están? Acá, ¿dónde está mi pirámide? Acá. Las interfaces solo tienen métodos abstractos. No son instanciables. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen constructor. Y que no hay atributos, salvo sean constantes, ¿no? Eso es algo bajo condiciones muy cerradas, ¿no? Por lo general no tienen atributos. Entonces acá, como nosotros analizábamos, todo lo voy a ir borrando, como nosotros analizábamos hace rato, jugador, sí le puedo añadir cierto conocimiento como atributos o como este método, ¿no? Que ya está construido e implementado. Entonces, abstract sí me sirven de maravilla, pero en el caso de, por ejemplo, una figura geométrica, yo no puedo establecer una característica que todas las figuras geométricas la tengan, pero sí puedo establecer algo que todas las figuras geométricas deberían poder responder, que es poder calcular su perímetro y poder calcular su área. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Si yo me creo, por decir, un cuadrado, al que ya no me alcanza la voz, y le pongo la flechita de herencia, automáticamente ven que esta flechita no es igual a esta. Ahí está, para que noten la diferencia. No es igual a esta. Esta es punteada. Esta flechita, que es así como que toda dibujadita, ¿qué significa? A ver, que esto se abra. Significa extends, ¿no? Este extends es el que genera esa flechita. Y este, que es medio punteada, significa implements. Por lo tanto, de una clase abstracta, donde está aquí la letra, de una clase abstracta se extiende, extends. De una clase concreta también se extiende, extends. De una clase interface se implementa, implements. Entonces ahí también se nota un poquito el hecho de que la interface es como que más ruda, es más mala. Entonces el implements es como que te está obligando. El extends es como que te pide por favor, ¿no? Es como que incluso te hace un trueque.
Yo te doy conocimiento, tú ayúdame con mi constructor, ¿no? Es como que un pequeño trueque, ¿no? Bien cordial. Pero en cambio la interface es o me implementas o yo no funciono. Así de simple, yo no funciono. ¿Qué pasa acá? El cuadrado. El cuadrado, todo esto lo borro. Del cuadrado, para así, digamos, salir un poquito con el ejemplo, private int lado, ¿cuánto vale el lado? Public cuadrado, que me diga acá el tamaño del lado. 10 lado va a ser igual lado. Y en este caso, como si trato de compilar, me dice, tú te estás comprometiendo a implementar todo lo que te está diciendo figura geométrica, ¿no? Figura geométrica te está diciendo que tienes que tener un método área. No lo tienes. Entonces, ¿qué hago? Lo construyo. Double área. Pop, pop. Y en este caso sería return lado por lado. Listo. Entonces he cumplido mi primer propósito, que era darle conocimiento al método área. Intento compilar, me dice que no. Me dice que tú necesitas el método perímetro. Por lo tanto, public double perímetro. Y para que este método funcione acá en el cuadrado, tendría que decir return lado por 4. Por 4. Compilamos. Y listo, y recién me funciona. Por lo tanto, yo acá digo que de área para un cuadrado funciona de esta manera. Entonces estoy cumpliendo con lo que me está indicando la interface, ¿no? Estoy cumpliendo sus órdenes, ¿no? Sus órdenes, mi señor. Por lo tanto, al cumplir todo esto, recién cuadrado se puede volver una figura geométrica. Recién. ¿Listo? Eso es, digamos, sería una característica que comparten las interfaces con las clases abstractas, que sus clases hijas están obligadas a implementar el método o a volverse abstractos, ¿no? Que es como que un caso especial. Pero por lo general deberían poder implementarlas. ¿Listo? Diferencias entre la clase abstracta y la interface. A ver que esto abra. Ahí está. Diferencias, ya las habíamos hablado. Las interfaces solo deberían poder definir métodos. Las clases abstractas pueden tener todo lo que tiene una clase normal. Atributos, constructor, métodos definidos y construidos, y también tiene lo que vendrían a ser métodos abstractos, como este, ¿no? ¿Qué les ha parecido? Esto, por si acaso, ha sido para que comprendan un poquito más lo que es herencia, ¿no? Creo que ya no me alcanza mucho el tiempo, pero ha sido algo que me han recomendado las docentes, porque ya estamos entrando a recursividad, y PO sí entra al examen. Esto de herencia sí entra al examen. Lo que son clases abstractas e interfaces entran al examen. Así que teníamos que repasarlo casi obligatoriamente. ¿Listo? Así que no sé qué les ha parecido hasta acá. ¿Se ha entendido? ¿Todo clarísimo? ¿Alguna duda? Sí, está claro. Sí. Genial, Jorge, genial. Bueno, por lo menos Jorge lo ha entendido. William también. Ariel también. Mateo, Ever, Lisbeth. Genial, Jesby también. A practicar nomás, sí. ¿Ok? Entonces, ya. Lo que podemos hacer es de que como ya no nos queda mucho tiempo, y yo también tengo hambre, quiero ir a cenar, y creo que ustedes también, es de que yo ya tengo preparados los videos que son estos de los arreglos, que los voy a subir recién, lo prometido es deuda, y les voy a terminar de grabar las soluciones de los ejercicios que hemos hecho. ¿Listo? Hagamos uno de los problemas, Auxi. A ver, les puedo dar pistas, a ver cuál está acá. ¿Dónde está? Este es el de los vehículos, ¿no? Este es el de los vehículos. Les he pasado dos ejercicios, uno que era del grupo 1 y otro que es el del grupo 3.
el del grupo 1 era de un laboratorio y el del grupo 3 era de vehículos, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, que lo mueva. En este caso, ya hemos tratado de construir de acuerdo a las características, a todo lo que nos ha contado el enunciado, básicamente, ¿no? Lo único que faltaría acá, ¿dónde está? No, creo que no era acá. Estaba bien en esta clase. Lo único que faltaría acá es decirle, bien, la clase vehículo de servicio público, esto, por eso les he mandado también los enunciados para que los vayan leyendo y no tener que leerlos nuevamente acá. Esta clase debería poder responder a un método, ¿no? Public boolean cumple. Entonces, en este caso, si yo quiero saber si un vehículo de servicio público sí cumple, de acuerdo a los requisitos, tendría que hacer una forma de revisar todos estos requisitos y que todos y cada uno de ellos, que son botiquín, SUA, de extinguidor, sí cumplan, ¿no? En este caso ya los tenemos construidos, ¿no? Cumple. ¿Cómo tendría que funcionar este método? Este método tendría que revisar todos los requisitos que tiene el vehículo y ver si están en buen estado. Si están en buen estado, entonces sí cumple. Pero había una excepción, de que los interdepartamentales aparte necesitaban el informe, ¿no? Entonces, este informe, esta clase informe, llegaría a ser una especie de requisito. Sería una especie de requisito, pero solo los vehículos interdepartamentales lo tendrían. ¿Listo? Entonces, esa sería como que una pequeña pista de lo que tendrían que hacer. Y en el caso del grupo 1, con el método, con el ejercicio que tenían, habrá una pequeña pauta. Del ejercicio 1, lo que tenían ellos eran un laboratorio donde hacían como que un pequeño experimento social con peces, pajaritos y perritos. Y lo que te decía acá es de que habían muchos animales en el laboratorio. No sabíamos cuántos. Y lo que se quería era saber cuál era el más obediente. La instrucción que se les daba a cada animalito era sencilla. Ven, ¿no? Se le decía a un perrito, ven, y si te hacía caso, ganaba un premio. Entonces, cada animalito tenía una cantidad de premios. Lo que se quería saber era cuál de los animalitos había ganado más premios. Por lo tanto, acá, ¿dónde está? Acá este método simplemente era eso, revisar todos los animales en el laboratorio y saber cuál de ellos había conseguido más premios. ¿Qué era, digamos, lo interesante acá? A ver, ¿dónde está? Acá lo interesante era este método. Ven. Nosotros, en este enunciado, no podríamos decir con exactitud cómo es que van a ir los animalitos, porque había como que un porcentaje. Te decía, 1 de cada 3 perros obedece. 1 de cada 7 pájaros obedece y 1 de cada 10 peces obedece. Entonces, cada una de las clases hijas lo hacía distinta. ¿Qué significa? Que este método sí tendría que existir, pero no sabemos cómo funciona. Entonces, el método se tendría que volver abstracto. ¿Listo? Así era como tendría que ser. Sobre la tarea, ¿nos podría dar un poquito más de tiempo, por favor? Sí, por favor. Ya. A ver, eso lo charlamos ahorita. Les he dado un poquito de pauta sobre los dos ejercicios que teníamos. De todos modos, yo lo voy a resolver y les voy a mandar las soluciones. ¿Listo? ¿Tienen alguna consulta más con respecto a lo que hemos hablado hoy día? Tema de herencia, tema de polimorfismo, tema de las clases abstractas, clases interface. Para detenerlo en la grabación, sí, exacto. Eso del interface, eso es también entra al examen, porque no hemos hecho nada con la licenciada, eso, no sé, solo hasta abstract, digamos. Ahí hemos hecho énfasis. Sí, justo eso, porque yo le pregunté, bueno, ella me habló directamente y me dijo, me avisó de que ya habían entrado a recursividad y que trate de hacerles un ejercicio con clases abstractas e interface. Eso fue lo que explícitamente me dijo. Así que al examen, interface por lo general se suele utilizar más como concepto.
salvo el ejercicio, noten ustedes de que simplemente les habla de métodos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las figuras geométricas, lo único que podríamos rescatar que tienen en común todas las figuras geométricas son el perímetro y el área, ¿no? Eso de ahí, a ojo cerrado, es una interface, ¿listo? Para el examen, lo único que tendrían que saber, y por eso lo he anotado, es esto. Esto, importante que lo sepan. De que una interface no puede tener métodos abstractos, de que una interface tiene métodos abstractos, no es instanciable, no tiene constructor, no tiene atributos, salvo sean constantes. Por eso este pequeño esquemita se los he ido escribiendo, porque serían, digamos, los conceptos más generales. Esto sí lo deberían saber. Hicimos interface. Sí, es que depende. La Lisa Rosemary no, creo que no llegó a abarcar todo. La Lisa Letty sí llegó a avanzarlo, creo, en un ejercicio. ¿Cómo se sabe cuándo debemos usar Abstract o Interface? Eso justo estaba hablando, ¿no? Entonces, ustedes piensen de que si en un ejercicio encuentran, digamos, muchos tipos de un objeto, por decir yo qué sé, de los jugadores, por ejemplo, los jugadores, existen muchos tipos de jugadores, dependiendo al deporte que se dediquen. En ese caso, ustedes tienen que preguntarse, ¿puedo sacar características en común de todos los jugadores? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, entonces ya estarían yendo casi a una clase abstracta. Si, digamos, no encuentran atributos en común, tendrían que decir ustedes, ¿qué métodos en común puedo encontrar yo? Entonces, ahí ustedes van a empezar a identificar, ¿no? Todo jugador debería poder hacer esto, hacer la tarea X, la tarea Y, la tarea Z. Si ustedes, en ese caso, para cada posible método que hayan encontrado, no pueden establecer el comportamiento, ¿no? No pueden decir, ya todas las clases hijas lo hacen de esta manera, de forma obligatoria. Si en ese caso no pueden definirlo, entonces eso es un método abstracto. Pero si tuvieran un método que sí lo pueden definir igualito para todas las clases, por decir un método getNombre, ¿no? Eso todos los jugadores lo van a tener. Eso de ahí, en el momento en el que ustedes puedan construir uno de los métodos, ya es una clase abstracta. Ya les favorece tener una clase abstracta. Si todos los métodos que han encontrado son métodos abstractos, entonces es una interface. Así de sencillo. ¿Listo? Auxi, ¿Sí? una pregunta. Si una clase abstracta no se puede instanciar, entonces, ¿cómo puedes acceder a sus métodos abstractos? Es por eso que tenemos que crearlos a partir de las clases hijas. Acá, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí. ¿Dónde está? Acá, por ejemplo, jugador yo no lo puedo crear. No puedo crearlo. Si yo intento, a ver, esto lo voy a subir un poquito. Jugador, J1 va a ser un new jugador que sea llamado José y que tenga 17 años. Esto de acá automáticamente me bota un error. ¿Por qué? Jugador no puede existir. ¿Qué es lo único que pueden existir? Sus hijos. Entonces yo automáticamente esto tengo que cambiar. Eso es la única parte que tengo que cambiar. Y digo acá, ¿con qué hijo lo quiero reemplazar? Por ejemplo, en este caso, futbolista. Le pongo Enter. Y ahora sí me funciona. No me ha botado ningún error. Y mi objeto está construido. Acá. Como ven, ahí lo tienen. Entonces, para cuando queramos, digamos, crear objetos de la clase abstracta, lo que tendría que hacer es crearlos a partir de una clase hija, ¿no? Como en este caso. Jugador con futbolista. ¿Listo? ¿Se entiende, Ever? ¿O no? Entonces, Auxi, digamos, mm, medio que algo, dato. La cosa es practicarlo, ¿no? O sea, abstract no lo puedo crear como tal, pero con lo que lo puedo crear es con las clases hijas que tenga, ¿no? Futbolista, basquetbolista, beisbolista, todos ellos son jugadores. Pero si yo intento crear un jugador,
Es como que, ¿a qué me va a responder? ¿Qué sabe hacer este, no? Es desconocido. Pero un futbolista sé que sí juega al fútbol. Entonces, él sí conoce lo que hace. ¿Listo? Tómalo de esa manera, más o menos. Max, gracias. ¿Ok? A ver qué dices de esto. ¿Tiene alguna consulta más? Oh, sí. Solo para precisar conceptos, digamos, bueno, es lo que yo le he entendido, digamos, a la licenciada. Cuando hablaba de abstracto, digamos, con el abstracto básicamente no se puede crear un objeto, digamos, a detalle, ¿no es cierto? Pues tiene que estar, digamos, Ujú. al final, digamos, de la jerarquía de herencias, digamos, ¿no? Entonces, por eso, digamos, futbolista está debajo. Entonces, quizá nos sirve para el tema del polimorfismo, ¿no? Pero Exacto. tendríamos que ver, digamos, que futbolista al final, digamos, sería el producto final de esa herencia, digamos, ¿no? Ahora, jugador sí Sí, puede sí. ser un futbolista, ¿no? Entonces, pero bajo otras circunstancias. Entonces, así yo entiendo el abstracto. Además, cuando la Licen ha hecho, digamos, el ejemplo, ya ha hecho una pirámide de casi 4 o 5 niveles, creo, ¿no? Con figura geométrica y demás. Aquí hemos visto solo dos Ujú. niveles, digamos, ¿no? O sea, jugador y futbolista. Y en el interfase lo mismo, digamos, ¿no? Figura geométrica y cuadraditos, ¿no? Pero ella, digamos, ha hecho una estructura de 4 o 5 niveles, donde los dos primeros, digamos, sí eran abstractos, digamos, ¿no? Ya ha argumentado varias cosas sobre por qué era abstracto. Pero lo que me confunde, digamos, es, digamos, cuando hay, digamos, dos niveles, en este caso, digamos, hay jugador y futbolista, eh, ¿puedo o no puedo usar, digamos, el abstract? Porque al final sí podría funcionar, ¿no es cierto? O hay una limitante en ese sentido, digamos, de que no podría funcionar si le pongo o no le pongo abstract. Ya. En ese caso, ustedes tienen que analizarlo como que la herencia es como eh, añadirle un eslabón a una cadena. ¿Listo? Entonces, el objetivo es que tú, que tienes ahorita, digamos, un extremo de la cadena, quieras de alguna forma atarla a un lugar seguro, por decir, yo que sé, a un anclaje en la pared, a un anclaje en una piedra, ¿no? Algo. Entonces, una clase concreta, que sería, digamos, un punto final, sería ese anclaje, ese punto seguro. Entonces tú acá es como que estuvieras en el aire, ¿no? No sabes nada. Estás a punto de caerte. Y esto de acá sería el lugar seguro. Entonces, como esto es una cadena, tú logras sujetarte y logras, por así decirlo, funcionar. ¿Qué sucede si es que yo creo más niveles de herencia acá? ¿No? Por decir, futbolista. Futbolista puedo decir, uy, creo que he abierto dos clases. Futbolista puedo decir acá que haya el fútbol 11, ¿no? Por así decirlo, fútbol 11, que es una forma de llamar al de campo de fútbol, de los estadios grandes, y otro de futsal, ¿no? ¿Por qué no? Hago un segundo nivel de herencia. En ese caso, este de acá ya no está en un lugar seguro. Este debería ser como que un punto medio. Y yo no puedo poner este método aún. Yo no puedo responder este método aún. Entonces esto es una mentira. Esto es una mentira. ¿Qué va a pasar acá? Compilo y me dice, futbolista no es abstracto o no estás sobrescribiendo el método jugar, pero es porque yo no sé cómo van a jugar, porque hay jugadores de fútbol 11 o jugadores de futsal. Entonces, la segunda posible solución que me ofrecen es bien, como tú todavía tampoco sabes cómo vas a funcionar, entonces ponte abstract y compila. ¿Qué va a suceder? La segunda clase, bueno, en este caso que fútbol 11, acá, esta al ser una clase concreta sería como que un lugar seguro para poder funcionar. Por lo tanto, este es el que debería poder responder. Public, jugador de fútbol, fútbol 11. Y nuevamente, en este caso, como le tiene que rendir cuentas a su papá, necesita su nombre y su edad. Entonces, super, nombre, edad. Eso no se olvide, ¿no? Lo primero que deberían hacer. Y como en este caso, este sí es un lugar seguro, este sí sabe cómo funcionar, public, string, jugar.
return, estoy jugando fútbol 11, ¿no? Ahí me olvidó el punto y coma. Punto y coma. Compilamos. El que me ha reñido, lo he puesto bien o lo he puesto bien, ¿no? Compilamos. Es que no he extendido, ¿no? Y mira, ¿por qué no me está funcionando? Extends, futbolista. Ahora sí. Listo, entonces, como ven, ahora mi esquema de herencia se ha vuelto un poquito más grande, ¿no? Ahora tengo 2 niveles. Este de acá lo voy a eliminar porque ya no lo voy a volver a crear. ¿Qué va a suceder acá? Futbolista, como les decía, es como que una pequeña cadena. Futbolista ahorita está al aire, ¿no? Al aire, porque abstract implica que no puede funcionar por sí mismo. Entonces es como si este pequeño eslabón de la cadena estuviera al aire, no está seguro, no me permite a mí funcionar. Y este peor, ¿no? Este está como que más al aire. ¿Quién es el que sí puede funcionar y quién es el que está como que en un lugar seguro, en un anclaje? ¿No? Entonces, un jugador de fútbol 11 sí es el que puede funcionar, sí es el que puede establecer su comportamiento. Por lo tanto, si es que yo quisiera decir, por ejemplo, siguiendo un poquito lo de la cadena, lo de los eslabones, yo estoy ahorita varado en futbolista, ¿no? Estoy a punto de caerme y quiero saber si me puedo agarrar o no. Entonces, ¿qué pasa si yo dejo mi anclaje acá en futbolista? Que se llame José, que tenga 25 años y listo. Entonces, aquí me va a decir, bien, futbolista, ¿dónde está en la cadena? En el medio, es decir, al aire. Y me va a decir, error, no te estás pudiendo sostener con precisión. ¿De dónde sí te vas a poder sostener? Si es que tú creas un objeto de un jugador de fútbol 11. Entonces ahí te va a decir, bien, ese como es una clase concreta, está en un lugar seguro, está anclado bien, está firme, sabe cómo hacer las cosas, entonces tú puedes sostenerte con toda seguridad. ¿Listo? Algo así tendría que ser. No importa ustedes cuántos cuántos niveles de herencia tengan, si ustedes quieren, digamos, sostenerse desde acá arriba, sí o sí van a tener que poner, por así decirlo, su anclaje en un lugar seguro, como en este caso una clase concreta. ¿Listo? Tómenlo así. Para los que han visto un poquito de películas, estas que son como que a la deriva o tal vez han sido exploradores, ¿no? De los Boy Scouts, tal vez lo comprendan un poquito mejor. ¿Listo? ¿Les parece? ¿Se entiende mejor? ¿No se entiende? Oh, sí, una vez digamos que hemos completado esa cadena de jugador, por ejemplo, básicamente también llega a ser un objeto ya completo, digamos, ¿no? Que también puede ser usado o instanciado por otra clase más, digamos, ¿no? No Claro, creo que se exacto. limite a solo eso. Sí, sí. O sea, futbolista ya puede crearlo de fútbol 11. Jugador puede crearse a partir de fútbol 11. Y eso ya puede ser utilizado por otras clases, ¿no? A partir de las clases concretas. Es ahí cuando entra lo que venías diciendo, ¿no? Del polimorfismo. Si yo quiero, por decir, agrupar todos los jugadores que van a competir en las Olimpiadas representando a Bolivia. Entonces ahí hay un montón de jugadores en distintos deportes, pero la lista que envían es una sola. Entonces es ahí cuando entra el polimorfismo, ¿no? Tengo muchos jugadores de distintos deportes, de distintos tipos, pero todos ellos entran bajo una misma categoría, que son jugadores. Lo mismo pasaría, digamos, con los equipos de fútbol. Equipos de fútbol hay de todos los países, de todos los colores, un montón, ¿no? Pero lo que tienen entre sus plantillas es una lista de jugadores. Y todos ellos se pueden agrupar bajo esa misma categoría, ¿no? De futbolista. Cosas así, ¿no? Entonces, esto sería como decir categoría jugador, categoría futbolista, general. No puedo hablar en concreto. Categoría de jugadores de fútbol 11. Allá, entonces, ese como es más cercano a la realidad,
Sí puedo hablar de eso. Algo así sería. ¿Listo? ¿Qué opina? ¿Hasta ahí ya todo claro? ¿Mejor? ¿Un poquito más explicado? Está excelente, Ausi. ¿Está bien? Auxi, ¿Sí? si hay una clase A y una clase B, y la clase B está heredando de clase A, Ujú. y luego hay una clase C que extiende de clase B, la clase C también podría usar los métodos de la clase A. Por herencia, sí. Por herencia, sí. Esto también tienen que ustedes pensarlo como, como en la vida real, ¿no ve? Ubican esas películas en las que dicen, ay, este reloj era de mi tatarabuela y no sé qué. Eso es una herencia. Entonces, lo mismo pasa acá en programación. Si tu bisabuelo, si tu clase, por ejemplo, en este caso, si acá en jugador hubiera un método X, la clase de aquí abajo, que está como que 2 niveles abajo, va a poder usar ese método, lo va a poder utilizar, lo va a poder incluso modificar si es que quisiera. Entonces, eso es lo que hace herencia. Este de acá le hereda todo su conocimiento a este. Entonces, este de acá le está heredando todo su conocimiento a este. Eso incluye el conocimiento adquirido por el abuelo en este caso. Algo así. ¿Listo? Entonces, completamente válido. Puedes utilizar igualmente los métodos que venían desde la clase abuelo, o bisabuelo, o tatarabuelo. Todos igual se pueden utilizar. Dentro de eso también entraría, si digamos, la clase A estaría de otra clase siendo interface o abstract, igual podría usar eso, o sea, estaría obligado, se sometería a eso, a usar, digamos, si otro hereda algo de la clase A. Sí, lo mismo pasó acá, pues. Jugador no sabe este método, ¿no? No sabe cómo implementarlo. Entonces, ¿qué ha hecho? Por este método, como es abstracto, le ha dicho a su hijo, a esta clase, le ha dicho, tú estás en la obligación de implementar ese método. ¿Y qué ha pasado? Este le ha dicho, no, pues es que me da ansiedad y no quiero hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho? Le ha delegado, por esta simple palabra, le ha delegado esa responsabilidad a su hijo. Entonces, esto también es como las deudas, ¿no? Como en las películas esas de mafiosos, si tu abuelo tenía la deuda y luego se muere o lo matan, la deuda pasa al hijo. Y luego, si él todavía no paga, entonces la deuda te llega a ti. Y si no te llega, y si tú no puedes pagarla, la deuda le pasa al otro, ¿no? Entonces lo mismo sucede acá. El que, el que ha podido implementarlo en este caso ha sido el de Fútbol 11, ¿no? Entonces la deuda, ¿desde dónde ha venido? Desde aquí arriba. Este ha sido el deudor, este no ha podido solucionarlo, entonces también ha sido deudor. Este recién ha podido pagar eso, entonces la deuda termina. Y ya conocen eso, ¿no? Ya pueden utilizar ese conocimiento. Oh, gracias, Auxi. ¿Está bien? Listo. Entonces, eso sería todo, muchachos. Hasta aquí la clase de hoy. Voy deteniendo la grabación.